Somos opinión. 92.9. Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Dividir para reinar es un dicho, pero muy antiguo, y que básicamente consiste en poder generar condiciones ante el adversario de que la fragmentación de la posición del antagonista sea mucho más importante que las posibilidades de congeniar algo con las contrapartes. El presidente Sebastián Piñera acaba de hacer un movimiento interesantísimo desde el punto de vista político, tal cual como cuando empezara su gobierno y anunciara la creación de una serie de comisiones sobre grandes temas, a los que invitó a personeros de la oposición, que venían muchos de ellos de un gobierno extraordinariamente fragmentado, donde nunca hasta ahora las posiciones de centro-izquierda, que se reunieron alguna vez en lo que se denominó la concertación y más tarde en la nueva mayoría, nunca hasta ahora han estado en una posición de tal división como se ve en el presente. Y llamó a una serie de personeros que participaran en determinadas comisiones, y muchos de ellos aceptaron, porque la buena fe manda cuando comienza un gobierno. Hay un periodo que podría denominarse un periodo generoso, de gracia, en que no se calcula que todos los llamados de un gobierno puedan ser para intentar causar más bien una división en su oposición antes que un beneficio para el país, y por lo tanto, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, hubo personas que se integraron a estas comisiones. En gran medida, esa estrategia se fracturó por dos razones. La primera, comunicacional; la segunda, criminal. La comunicacional fue que, a poco andar el gobierno del presidente Piñera, se obsesionó con tratar de instalar que el origen de todos los males del país en el último tiempo había sido el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Nunca antes había sido tan repetido un ataque contra un expresidente como lo fue el primer año del gobierno del presidente Piñera, que solamente se detuvo en aquello, por lo menos en términos oficiales, cuando se empezó a advertir que en términos de las encuestas, la presidenta Piñera, expresidenta, comenzó a subir en su favor ante la opinión pública, en función justamente de ser receptora de este tipo de ataques, lo que coincide con las teorías de lo que se denominan los frames o los marcos. Cuando uno etiqueta a una persona o situación y la invoca una y otra vez, a veces en política, en vez de disminuir la popularidad de esa persona, la hace aumentar. Cuando se calculó que eso podía generar una situación similar, se dejó de invocar a Michelle Bachelet prácticamente todas las semanas. Y por lo tanto, eso debilitó la relación con la oposición en un principio. La segunda explicación fue criminal: el asesinato de Catrillanca en el sur, que destruyó uno de los, hasta ahora por lo menos, no ha sido vuelto a crear, ni ha sido vuelto a fortalecer, uno de los planes más interesantes que había introducido el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, el Plan Araucanía, donde se convergían no solamente con empresarios, sino que también con políticos de todas partes, en el intento de mirar conjuntamente el tema de la Araucanía.
Eso, por lo menos hasta ahora, terminó con el asesinato de Catrillanca y con también el recambio de autoridades en la zona. Pues bien, ahora el presidente Piñera ha iniciado una segunda fase de más o menos el mismo esquema. Ha invitado a los presidentes de partidos de varios conglomerados de oposición. Ya estuvo conversando con él ayer el presidente de la Democracia Cristiana y el presidente del PPD. Hoy día conversan el presidente del Partido Socialista y el presidente del Partido Radical. Y esto puede verse de varias maneras. Una vez más, puede verse como un intento, si se quiere, medio maquiavélico por intentar dividir para reinar. Pero también hay otra razón, creo yo, para que esto el presidente tenga urgencia de hacerlo. Y me consta, por las entrevistas que he tenido con varios personeros de su coalición, que no es del gusto de todos en Chile Vamos lo que está haciendo el presidente: convocar a presidentes de partidos opositores. Hay una razón también que es política e indispensable. Los gobiernos no pueden dejar de mostrar cambios en políticas públicas realmente trascendentales a medida que avanzan sus gobiernos. Como el gobierno del presidente Piñera sabe, pero perfectamente bien, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, muchos de sus proyectos, por mucho que eventualmente pueda causarle daño a la oposición en su fragmentación, el que los rechace, obviamente también significa que el gobierno no puede lograrlos. Y el gobierno, todos los gobiernos, necesitan mostrar avances en políticas públicas de fondo, serias. Y varias tiene el presidente en carpeta. Una reforma tributaria que sea de mayor gusto de quienes generan buena parte del crecimiento, como son los empresarios. Un plan laboral que tiene que materializarse, un cambio al tema de las pensiones a través de las AFP, otro cambio en tema de las ISAPRES. Situaciones que tienen que ver con una serie de materias que necesita que haya algún grado de coordinación, algún grado de rapport, de empatía con la oposición. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es que se sienta buena onda, que se sienta de alguna manera que las cosas están marchando como quieren porque la oposición está fragmentada, pero que al mismo tiempo no pueda sacar ninguno de sus proyectos importantes en el Congreso porque no existe diálogo, no existe posibilidad de congeniar o negociar con la oposición. Y creo que este es el segundo turno que intenta el presidente Piñera para intentar abordar esa situación. Necesita imperiosamente no solamente mostrar gestos comunicacionales, necesita mostrar realizaciones concretas. Y para eso es imperativo que la oposición entregue parte de sus votos para poder justamente lograr aquello. Vamos a ver cómo termina este nuevo episodio de reuniones donde se tienden puentes, de ahí donde justamente se habían eliminado y se había atacado como nunca antes un gobierno había atacado a una expresidenta, en este caso Michelle Bachelet, desde el retorno a la democracia. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan.